en el Acuerdo Nacional, donde se señaló hace ya algo más de 2 años, casi 3, la necesidad de pasar del 3 al 6% del Producto Bruto Interno. Allí el afán era modesto, 0.25% al año hasta llegar al 6%. Aproximadamente 12 años tardaba ese esfuerzo. Hay otros expertos que dicen que, no habiéndose realizado nada en los últimos años, debemos apurar la marcha y que le corresponde al próximo gobierno, en 5 años, entre el 2006 y el 2011, pasar del 3 al 6%. Si proyectamos el marco económico o macroeconómico multianual actual, si asumimos que el país va a crecer 5% entre el 2006 y el 2011 y que vamos a elevar la presión tributaria no al 18 o al 19, como sería lo óptimo, sino solo al 16 o 17% del Producto Bruto Interno, podríamos elevar el presupuesto en educación, si existe la voluntad política, de los actuales 9.500 millones de soles a 24.500 millones de soles. O sea, podríamos elevar en 15.000 millones de soles el presupuesto de educación, más del 150% del presupuesto actual. Esto sería, por supuesto, un escenario optimista. No diría yo tanto económicamente optimista, como políticamente optimista. Hay también un escenario más moderado, si quieren, aquel que dice, olvidémonos de que perdimos tiempo, hagámoslo en 2 gobiernos. Bueno, eso significa sostener un crecimiento económico adecuado, sostener una presión tributaria adecuada y hacerlo quizás un poco más paulatinamente. Pero el desafío está sobre la mesa. ¿Seremos capaces los políticos de ponernos de acuerdo? ¿Seremos capaces los políticos de desterrar el clientelismo que atraviesa y liquida, diría yo, la mayor parte de los esfuerzos reformistas? ¿Y seremos capaces de pasar la prueba? O sea, de verdaderamente, si existe un crecimiento adecuado y una presión tributaria adecuada, dar los recursos necesarios para una reforma seria. Lógicamente, pensando en que los recursos se van a dar a un programa de reforma, porque si los recursos no se dan a un programa de reforma, eso sería como echar agua en una canasta, ¿no? Por más plata que metiéramos, se iría simple y sencillamente al suelo. Bueno, el desafío está planteado. ¿Hay disposición política, pregunto yo? Hasta ahora, con permanencia en el tiempo, lo que tenemos son proyectos frustrados. Yo he sido protagonista de uno de ellos. Creo que ya basta de proyectos frustrados. El país requiere otra cosa. Muchas gracias. Muchas gracias a Nicolás Lynch. Él nos ha hecho un planteamiento sumamente descarnado que se resumiría muy brevemente en la redefinición del derecho a la educación y el reto para superar la falta de voluntad política, en los términos que él lo ha planteado. Es el turno ahora del representante de Unidad Nacional, el doctor Federico Prieto Celi, de quien debemos decir que es doctor en Derecho y es asimismo periodista. Ha sido director general de formación profesional, miembro de los directorios de Senati y Sensico. Ha sido secretario igualmente, secretario general del Ministerio de Educación y director de los diarios La Prensa y El Sol, además de jefe de suplementos del diario Expreso. Le damos el uso de la palabra durante 15 minutos. Puede pasar a esta. Quería comenzar entonces agradeciendo a la Universidad San Martín de Porres por esta invitación y hacer una referencia a la Cátedra de las Américas, dedicada a la defensa de la democracia, de los valores humanos, y al empalme con la Cátedra de Perú, dedicada a los estudios de la democracia en el Perú, y este año a los temas coyunturales de las elecciones, porque eso nos da una visión positiva del Perú, una visión del fortalecimiento de la democracia y a la vez también un reconocimiento sincero de lo mucho que hay que hacer en la lucha contra la pobreza. Lo digo porque el tema ha sido titulado en esta 7ª sesión, el drama de la educación
y las promesas electorales. Y a mí, de alguna manera, la palabra drama, ¿no?, lo dramático, lo trágico, ¿no?, me inspira un poco de sentimiento de angustia. Y por otro lado, las promesas electorales, ¿no?, en la democracia política de los últimos años también nos hace temblar, ¿no?, porque son promesas incumplidas. En cambio, yo creo que hemos de ir más bien a un diagnóstico y una propuesta viables para la educación, con una serenidad positiva, que creo que es el clima adecuado para un diálogo sereno y una apuesta por el Perú que tenga verdaderamente su realización en el próximo lustro. La siguiente. El Plan de Gobierno de Unidad Nacional quiere garantizar a la población peruana que la escuela pública funcionará bien. Funcionará bien, como también funcionará bien la posta médica, el juzgado de paz, la comisaría. Es decir, aquellas cosas en el pueblo, en la ciudad, que están como punto de referencia de la vida comunitaria, de las relaciones humanas. Hacer las cosas bien. Este es un propósito sencillo, más allá de las promesas y más allá de los dramas, que creo que tiene un valor como planteamiento general de lo que vamos a ver ahora. La siguiente. Pero para no dejar de realizar un punto de diagnóstico, aunque ya Nicolás nos ha hecho un resumido diagnóstico valioso sobre la realidad del Perú, que me exonera de prolongarme en ello, quiero solamente mencionar 3 temas. Él ya mencionó la prueba PISA, una sola referencia. En una ocasión fuimos el último país de 41 en el tema de la comunicación, de la lectura y de la escritura, y el penúltimo, la matemática, solamente lo conseguimos ganar a Haití. Eso ha causado en el Perú, especialmente entre los expertos, una conmoción interior, una preocupación grande. No podemos aceptar el seguir así. Este es un punto de diagnóstico suficientemente gráfico. El segundo es los analfabetos. Oímos que Costa Rica, que Uruguay, que Cuba, que Venezuela, Evo Morales ha hablado ahora en Bolivia, el tema del analfabetismo. Nosotros tenemos 2.200.000 analfabetos, personas mayores de 15 años, la mayor parte mujeres y la mayor parte en las zonas rurales. Ese es otro problema social, de pobreza espiritual, de pobreza intelectual, de limitación de personas que no pueden superarse porque no pueden leer. Es un tema también suficientemente gráfico. Y el tercero, que 250.000 de jóvenes que no han ido a la universidad y que ya terminaron la secundaria, están estudiando en institutos superiores tecnológicos o en centros educativos ocupacionales sin saber qué van a hacer cuando terminen sus estudios, porque esa oferta educativa no está vinculada a ninguna oferta de empleo. Esos 3 puntos de diagnóstico nos van a permitir pasar a 3 puntos de reforma educativa. Pasamos a la siguiente. El planteamiento de unidad nacional coincide con muchos otros planteamientos en que la necesidad de América Latina, la necesidad del Perú, está en elevar la calidad de la escuela pública. Durante toda la República ha habido una política de Estado de extender la cantidad de la oferta educativa. Y hemos conseguido bastante. En cambio, en los últimos 50 años, desgraciadamente, hemos descendido en la calidad. Por tanto, hay que elevar la calidad de la educación, de la escuela pública, y hay que crear un sistema de monitoreo, de medición institucionalizado para comprobar que el esfuerzo está dando resultado. Y para eso hemos pensado crear una superintendencia de educación. El segundo punto es un plan de erradicación del analfabetismo en 5 años. Vamos a poner énfasis en las mujeres de 15 a 39 años, especialmente en el campo. Pero el planteamiento es erradicar el analfabetismo en el Perú. Y el tercero, dar un impulso innovador a la formación profesional, técnico-productiva, vinculando la oferta de empleo con la oferta de capacitación profesional. Estas medidas se iniciarán en un hipotético gobierno de unidad nacional, se iniciarán en los primeros días de ese gobierno y se mantendrán durante los 5 años del gobierno. La siguiente. Se ha hablado algo de consenso.
Nicolás Lynch ha hablado de los consensos y me ha alegrado, porque efectivamente hay que tener la responsabilidad de aprovechar la experiencia, el trabajo y la propuesta ajenas. En el Perú tenemos el Acuerdo Nacional que propone despolitizar la educación, darle continuidad en el largo plazo. Educación para todos. Todos sabemos el Foro de Dakar 90, que propone 3 objetivos para mejorar aspectos cualitativos de la educación. Los hemos tomado en cuenta. El Consejo Nacional de Educación, el proyecto educativo, igual educación de calidad para todos, cerrar la brecha de la distancia entre el que es formado mejor y el que es formado peor. Y el Foro Educativo, diversidad y desarrollo de la profesión docente, porque obviamente sin la herramienta de un profesor capacitado en calidad para enseñar, todo el esfuerzo de ayudar a los escolares a que mejoren su educación sería completamente estéril. Entonces, hay un consenso en elevar la calidad y darle continuidad a la tarea, y nosotros nos sumamos a ese consenso. La siguiente. Lo que preguntan todos es el cómo. Mis colegas, los periodistas, el cómo. Los maestros, el cómo. Los políticos, el cómo. La respuesta no es para 15 minutos, desgraciadamente. La respuesta es para talleres de trabajo largos. Pero, evidentemente, en la educación básica, inicial, primaria y secundaria, hay que enriquecer el currículo escolar mediante un planteamiento multidisciplinario. ¿Por qué multidisciplinario? Porque no basta enseñar a leer y a escribir y matemáticas. El vocabulario se enriquece estudiando geografía, estudiando historia, estudiando ciencias, estudiando otras materias. También es un reclamo universal la educación en valores. Y la educación en valores se concreta en educación ética, en educación cívica, en educación física. Mente sana, incorpore sano. Es decir, es necesario también reincorporar, recuperar esas materias, esas disciplinas tan importantes en la educación primaria y secundaria. El Banco Mundial se ha permitido sugerir, y hemos recogido el guante, la medición de la lectura a los niños que terminan el segundo grado a los 9 años, la medición de la lectura. En Europa, en España, son 120 palabras por minuto. En América Latina el promedio es la mitad, 60 palabras por minuto. En el Perú es la cuarta parte. Pero vamos a apostar por hacer también una medición. Es un ejemplo, un punto concreto. Esto es solamente una manera anecdótica de demostrar una cosa que tiene una amplitud mucho mayor. Pero las cosas concretas grafican, sirven, ayudan. También una de las cosas que distancia a los colegios particulares de primer nivel con los colegios estatales, rurales o poco cuidados, es que en los colegios particulares, en los colegios privados, hay un psicólogo que atiende a los escolares de los problemas familiares que heredan de sus padres, de sus hermanos mayores. Entonces, la presencia de un psicólogo en los colegios nacionales puede ayudar a eliminar este conflicto, este prerequisito negativo de muchos escolares que acuden a la escuela. Otro tema es el número de horas de clase, que se ha hablado tanto. Evidentemente lo importante es lo cualitativo, pero para que puedan estudiar los chicos hace falta cumplir con un requisito de un número de clases mínimo, 1.100 en primaria, 1.200 en secundaria, pero no se trata de un estándar, porque uno puede tener 1.500 y otros 700. Se trata de elevar a los que tienen menos en la selva, en las zonas de la sierra, y poner los medios para que esos estándares se cumplan. Y luego esas otras cosas que son de rutina, pero que no se pueden descuidar, la infraestructura, los equipos. Hablábamos con el vicerrector de la universidad el tema de la informática, de la modernización pedagógica, tan amplio, pero que en estos minutos no se puede abordar a fondo, y la nutrición escolar, un tema intersectorial con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura. La siguiente. Estos mismos estándares de calidad hay que verlos especialmente en el campo. En el campo hay que buscar diferentes alternativas que pueden ir desde los centros interculturales. Hemos visto los centros bilingües en Iquitos, en toda la selva amazónica, que es la mitad del Perú. Es necesario porque hablan distintas lenguas, en la zona aymara, en algunos sitios donde el quechua está muy vivo todavía y hay que avivarlo, hay que atenderlo, hay que
respetarlo. Ese tema es importante en la zona rural. Después,